A continuación, la introducción hacia este trabajo. Este trabajo se hace con la finalidad de analizar las variables macroeconómicas del país asiático Singapur, uno de los países más ricos actualmente. Dada la información recaudada, se ve y se muestra cómo hubo un crecimiento en el país y también la toma de decisiones del gobierno hacia su población para obtener un bienestar. No solo veremos variables macroeconómicas, sino también variables políticas en el cual el Estado interviene encima de las variables económicas. Comenzando con la primera variable, tenemos el Producto Interno Bruto Real de los últimos años. El Banco Mundial tomó el año 2010 como año base para el PBI real de Singapur. Vemos como tras los años siempre hubo un constante crecimiento, comenzando con un PBI real de 262.89 mil millones de dólares en el 2011 y llegando a los 360.9 mil millones de dólares en el 2021, lo que quiere decir que la producción de bienes y servicios ha ido en aumento. Continuando con los niveles de pobreza, vemos que los porcentajes son mínimos, que varían de los 3 o 4%, lo que hace que Singapur se ubique en el cuarto lugar de los países más ricos del mundo, lo cual lo lograron gracias a su independencia. Este país es un gran ejemplo sobre lo que Jeff Sachs opina, que sí es posible combatir la pobreza. Buen día, mi nombre es José Luis Castillo Teclayauri y voy a explicar dos variables macroeconómicas. La primera es la tasa de inflación. La tasa de inflación, según el Banco Mundial, es la variación de precios en una economía general de un territorio en un determinado periodo. Este periodo por lo general es de un año. Ahora podemos visualizar lo que es la tabla número 3, que da a conocer que la inflación en Singapur en el periodo del 2011 al 2021 es mínima y esto da a conocer que es una economía estable y atrae la inversión extranjera. Ahora continuamos con la segunda variable macroeconómica, la tasa de desempleo, que según el Banco Mundial es la población activa que no tiene trabajo pero que está en constante búsqueda y lista para trabajar. Ahora podemos ver la tabla número 4, que hace referencia a la tasa de desempleo en Singapur en el periodo 2011 al 2021 y que oscila de 3 a 4%. Esto da a conocer que es una economía altamente estable. Para añadir, a partir del año 2022 el gobierno implementó lo que es una visa de trabajo de 10 años para atraer lo que es trabajadores calificados e inversionistas extranjeros. Muchas gracias. Y voy a hablar del tipo de cambio. El tipo de cambio es un factor muy importante y sobresaliente de la economía de un país, ya que esto es usado como una referencia para conocer el precio de unidades de moneda nacional para adquirir una moneda extranjera, al igual que tener una medida de el precio relativo de bienes y servicios y también la paridad de poder adquisitivo entre la economía nacional y las economías extranjeras. Mediante la tabla podemos notar el incremento del valor del dólar de Singapur en dólares estadounidenses en el transcurso de los últimos años, iniciando desde el 2011 con un precio de apertura de 1.28 dólares americanos por un dólar de Singapur. Mediante la economía de Singapur ha florecido, el precio de su moneda también ha estado subiendo, manteniendo actualmente un valor de 1.3 dólares americanos. La balanza comercial. La balanza comercial es aquel indicador que calcula la relación entre las exportaciones y importaciones durante un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para evaluar el equilibrio o desequilibrio del país mediante sus transacciones en respecto al exterior, demostradas a través del déficit o superávit. Déficit cuando las importaciones son mayores a las exportaciones y superávit cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. Podemos observar el constante incremento en el superávit comercial de Singapur. Si observamos la evolución de Singapur, podemos notar el incremento en la balanza comercial, incrementando en el superávit respecto a 2020, al igual que ocurre en 2021, en el que el superávit se mantuvo de 3.13 millones de euros, siendo un 15% de su PBI. Con respecto a la política fiscal de Singapur, Singapur estuvo creciendo su PBI anualmente hasta la llegada de la pandemia en 2020. En la pandemia su PBI se contrajo un 5.4%, lo cual originó a que el gobierno tenga que dar 100.000 millones de SGD para ayudar en las grabaciones de los impuestos, a que las empresas puedan adquirir nuevas tecnologías y sobre todo financiamiento para que puedan sobrellevar todo lo que ha sucedido por la pandemia.
Y a pesar de todo esto, Singapur tuvo claros sus objetivos, que era mejorar las oportunidades comerciales internacionales de sus empresas, por ejemplo, para lo cual disminuyó los impuestos fiscales de las exportaciones de un plazo mínimo de 3 años a máximo de 5 años. Soy Gino Chiquibacha y hablaré sobre la política monetaria en Singapur. Primero comentaré una definición de lo que es la política monetaria. Esta busca garantizar la estabilidad macroeconómica relacionada con el manejo de la inflación, es decir, tener baja inflación, y también mantener la estabilidad de la moneda local. Además, como objetivo secundario necesita tener una balanza de pagos positiva. Con respecto a la política monetaria en Singapur entre el periodo 2020 y 2022, es que este país ya lleva un año endureciendo su política monetaria. Se llevó a cabo este hecho para enfrentar las presiones inflacionarias que venían ocurriendo. La causa de esto son dos razones: la pandemia de COVID-19, en donde se dio el repunte de la inflación en el mundo, y la guerra de Ucrania. Además, ayudará a garantizar la estabilidad de precios a mediano plazo. Por lo tanto, para evitar que los precios sigan aumentando y el valor de la moneda baje, decidieron por quinta vez endurecer la política monetaria, y el encargado de realizar esta acción es la Autoridad Monetaria de Singapur. Mi nombre es Alexandra Pérez. A continuación, las conclusiones sobre el comportamiento de las variables analizadas sí fueron lo esperado por los expertos, todo en base al Singapur. Singapur fue un país que no tenía tantas esperanzas, sin embargo, actualmente es uno de los países más ricos, en el cual destacamos ahorita dos variables importantes, el PBI y la inflación. El PBI tuvo un desarrollo desde el 2011 hasta el 2020 de manera tan exitosa que muchos expertos garantizan de que pasó el milagro económico. Sin embargo, fue todo gracias a la gran inversión que hubo en salud, educación y promoción de empleo. Por otro lado, la inflación está en una tasa muy baja actualmente, el cual en el tiempos de pandemia tuvo una leve recesión. Sin embargo, actualmente Singapur está nivelada. Gracias.